Ahí está. Bueno. ¿De dónde estábamos? Entienden lo que les digo, ¿no? Nosotros tenemos como dato las coordenadas del punto 1, el azimut y la distancia. Y nos pide que calculemos las coordenadas del punto 2. Si queremos ir a calcular con las fórmulas que ya sabemos, digamos, entre la relación de las coordenadas rectangulares y polares, para calcular el delta n de esta fórmula, nos faltarían los datos n2 y e2, porque solo contamos con las coordenadas del punto 1, n1 y e1, ¿sí? Entonces esta fórmula no nos sirve. ¿De qué otra forma podemos calcular el delta e y delta n? Es aplicando el seno y el coseno, ¿sí? Como habíamos visto, el seno era delta n sobre d y el coseno delta e sobre d. Esto igual hay que verificarlo y ver qué ángulo vamos a tomar para calcular el seno y el coseno. Para eso deberíamos dibujar, a ver, delta e con el seno. Seno del ángulo por D. Y acá el coseno. Si tomamos este ángulo, a ver, si este es nuestro ángulo, para calcular en realidad el ángulo que vamos a usar es este, ¿sí? Pero nuestro triángulo rectángulo, si lo tomamos a este, el cateto opuesto sería delta n. A ver, perdón. Vamos a aplicar así. Este era el azimut, ¿sí? ¿Se acuerdan que para el valor del ángulo del rumbo tomábamos el paralelo al eje norte-sur, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar, ¿sí? Acá tenemos un punto 1 y acá el punto 2, vamos a tomar nuestro triángulo acá. Así no les hago lío. Este vendría a ser el rumbo, ¿se acuerdan que le llamábamos alfa? Entonces, el cateto opuesto vendría a ser delta E, que está en la dirección del eje E, ¿sí? Por eso les digo, siempre hay que verificar cuál ángulo vamos a tomar. Podemos hacer que el seno del ángulo alfa, que vendría a ser nuestro rumbo, va a ser igual a delta E. ¿Se acuerdan delta E por qué era delta E? Acá tenemos un valor E2 y acá tenemos un valor E1. Sería E2 menos E1. Ese sería nuestro delta E. Este segmento que es igual a este, ¿sí? Delta E sobre D. ¿Sí? Así no les confundo, directamente lo trabajamos así. Ahora, yo lo que necesito saber es el valor de delta E. Para calcularlo, voy a despejar delta E de acá, ¿sí? Me va a quedar, si paso D multiplicando, me queda D por el seno de alfa es igual a delta E, ¿sí? Yo le voy a cambiar el lugar, pero sería delta E es igual a D por el seno de alfa. O sea, lo único que hice es pasar este multiplicando para acá, ¿sí? Bien. El valor de D lo sabemos. El valor del ángulo, ¿cómo creen ustedes que lo deberíamos sacar?
¿Se les ocurre? No me avisaron que no se ve casi ahí el último. No saben. Bueno, nosotros tenemos como dato el valor del azimut. El valor de alfa vendría a ser, digamos, porque el ángulo es la apertura entre una alineación y otra, ¿sí? Este ángulo alfa es el mismo ángulo alfa que tengo acá, entonces yo puedo hacer 180 grados menos el azimut y me va a quedar cuál es el valor del rumbo, ¿sí? Sería así, 180 grados menos el valor del azimut me va a dar igual al rumbo, que sería el valor de alfa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Sí, profe, mejor. Por favor. A ver, ¿a dónde se perdieron? Vamos a empezar desde el comienzo, si quieren. Pero díganme a dónde se perdieron. El inicio, profe. Desde que dijo buenas noches, profe. Algo así, tal cual. Profe, puede comenzar del... Bueno, ¿quieren que repasemos lo de ayer? Volvemos a ver lo de ayer, porque es importante esto que les quede claro. Bueno, Profe, sí, profe, es bueno que hagamos otro ejercicio como ayer, donde están los datos, para arrancar ya con esto, donde hay faltante de datos. El otro, bueno, ayer creo que estaba más fácil de entenderlo y estaría bueno hacer otro de lo mismo y recién pasaré. bueno, si quieren ahí vemos otro. O si quieren, ya volvemos otra vez a lo que eran. Vamos a empezar a ver, para que les quede claro todo, las coordenadas rectangulares y polares, ¿sí? Esto lo dejo ahí. Porque los noto muy perdidos y no quiero que se pierdan desde el inicio. Bueno, para empezar, vamos a empezar con un repaso. Nosotros habíamos dicho ayer que en topografía usábamos los ejes norte-sur, oeste-este, como nuestros ejes de referencia, que eran dos ejes perpendiculares entre sí, ¿sí? ¿Se ve ahí o no? Sí, ahí se ve bien, profe. Sí, Bueno, profe. en la intersección de ambos ejes teníamos el origen, ¿sí? Ahora, habíamos visto dos casos particulares, dos conceptos, que uno era, perdón, vamos a ubicar primero un punto cualquiera, ¿sí? En las coordenadas polares, un punto P1, en las coordenadas polares, perdón, rectangulares, en las coordenadas rectangulares, un punto P1 lo podíamos ubicar como, digamos, un valor de las coordenadas N1 y E1. Y se representa de la siguiente manera. P1, entre paréntesis, el valor de N1 y E1, ¿sí? Esto es coordenadas rectangulares, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este punto P1 lo podemos también representar a través de otro sistema o de otra forma en realidad, que es a través del sistema de coordenadas polares. Y este sistema de coordenadas polares quedaba definido por el ángulo que formaban con el eje norte, ¿sí? O un ángulo determinado en realidad, con respecto a un eje de referencia, que puede ser el eje norte, el este,
o cualquiera de estos 4 ejes, digamos, o estos 2 ejes, pero quedaba definido así, con el ángulo y la distancia D, ¿sí? Que era la distancia entre 2 puntos de esa alineación. En este caso lo tomamos desde el origen a P1. Nosotros sabiendo la distancia y el ángulo de esa alineación, ya podemos ubicar el punto P1, el mismo punto P1. Entonces, en coordenadas polares, el mismo punto P1 queda definido como el valor del ángulo y la distancia D, ¿sí? Esto, lo que está en rojo, serían las coordenadas polares. Bien, coordenadas rectangulares. Y acá tenemos las coordenadas polares. ¿Sí? ¿Hasta ahí van? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí, profe. Ahí estamos. Bien. Ahora, existe una forma de relacionar entre estos 2 sistemas, el sistema de coordenadas polares y el sistema de coordenadas rectangulares. Les hago bien el dibujito. Pongámosle que acá tenemos el punto P2 y acá vamos a tener un punto P1, ¿sí? Ambos tienen sus coordenadas rectangulares, N1, N2, E1 y E2, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora el ángulo siempre es, lo vamos a trazar acá. Desde acá. Y siempre es paralelo desde el punto P1. Ahora, de esta forma, el punto P1 tiene coordenadas E1 y N1, y el punto P2 tiene las coordenadas rectangulares E2 y N2, y tenemos además, digamos, la distancia D entre P1 y P2 y el ángulo, ¿sí? Partimos desde ahí. Ahora, nosotros... Profe, Sí. Sí. ahí es donde está el punto de origen, más arriba es N1, sí. Ahí, ¿qué puso ahí? N1 y E1. Y acá está el punto P1. Ah. ¿Sí? Acá tengo el punto P2 con las coordenadas N2 y E2. ¿Sí? Ya lo vamos a poner esto en números. Quizás por ahí confunde mucho, yo hablo en letras, pero esas letras son números. ¿Sí? Son determinados valores. Por eso, como dice Diego, capaz que poniéndole números otra vez a esto, quede más claro. Bueno. Ahora, nosotros acá, por este ángulo, tenemos dibujado nada más y nada menos que un triángulo rectángulo, ¿sí? En donde acá tenemos el ángulo recto, este es nuestro ángulo de las coordenadas polares, que forman con el eje norte-sur, y esta es nuestra distancia D, es la distancia entre el punto P1 y P2. ¿Sí? Ahora, desde acá surge, digamos, que este valor es un valor de delta E. ¿Por qué delta E? Delta E es siempre referido a una diferencia, ¿sí? En este caso sería la diferencia entre E2 menos E1. Y no es nada más que esta distancia, ¿sí? Lo mismo que acá tendríamos un valor de delta N,
¿sí? Que sería el valor de N2 menos el valor de N1, ¿sí? Sería esta distancia. Ahora, a eso lo traducimos en fórmula y nos quedaría delta N es igual a N2 menos N1, ¿sí? Delta E es igual a E2 menos E1, ¿sí? Estas son las dos primeras fórmulas que siempre hay que tenerlas presentes, ¿sí? Ahora, como es un triángulo rectángulo, yo puedo calcular D aplicando Pitágoras. ¿Qué nos decía Pitágoras? Que D al cuadrado en un triángulo rectángulo, el valor de D al cuadrado era igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea, delta N al cuadrado más delta E al cuadrado. O sea, sería esta. D al cuadrado es igual a delta N al cuadrado más delta E al cuadrado. ¿Sí? Y de acá, si este cuadrado paso la raíz, me queda el valor de D. ¿Sí? Y por otro, ¿a esto lo entienden? ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, eso es por trigonometría. ¿Estamos? Si no entienden, díganme, lo volvemos a ver. Gerardo. Más o menos. Bueno, a ver si les recuerda esto. Esto es, por ejemplo, le saco limpio el triángulo. Pitágoras lo que dice es que el cuadrado llama que esta distancia, esto hizo Pitágoras. Este cuadrado, la superficie de este cuadrado, por eso es, si esto es un valor de D, esto también es un D, si yo hago D por D, me da D al cuadrado, y ese D al cuadrado es la superficie de este cuadrado. Perdón. ¿Se ve ahí? Este es el valor de D. Lo que dice Pitágoras es que este cuadrado es igual a este cuadrado más este cuadrado. Que este, ponele, si es este nuestro delta N, este valor lo dibujamos igual, delta N, ¿sí? Y si este es de nuestro delta E, este también es delta E, ¿sí? Lo que dice Pitágoras es que esta superficie es igual a la suma de esta más esta. ¿Sí? De ahí viene. Por eso decimos que D al cuadrado, volvemos, D al cuadrado, que es D por D, este cuadrado, es igual a delta N al cuadrado, o sea, delta N por delta N, que sería esta superficie, más delta E por delta E, que sería esta otra superficie. Y eso es por trigonometría. ¿Está? ¿Gerardo? Sí, sí. Bueno, esa fórmula, digamos, la tienen que aprender porque ya es por definición. Bueno. ¿Cómo es trimetrodotría? ¿Cómo es, Graciela? De 3. Trigonometría. Bueno. Por otro lado, bueno, un triangulito, vamos a sacar en limpio este triángulo, ¿sí? Saco en limpio. Trimetro. Yo tengo un triángulo rectángulo en donde otra vez, este es mi valor de delta, este es D y este es delta E, este es el ángulo recto,
Este es mi ángulo. Trimetrodotría. Volvemos a aplicar lo mismo. Esto. La tangente de este ángulo a que era igual. ¿Alguno me puede decir? Delta N sobre D. No, la tangente no era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sí, sí. Delta N. Delta E Delta E. sobre Delta N. delta N. ¿Sí? Esto también lo tienen que aprender. Esto es partimos de lo mismo. Es trigonometría del triángulo, cómo trabajamos o cuáles son las leyes de los triángulos rectángulos, cuáles son las propiedades. ¿Sí? La tangente del ángulo es delta E sobre delta N, que era el cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente, o sea, el que está al lado del ángulo. ¿Sí? Este valor. Ahora, el seno de ese ángulo, ¿a qué era igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Perfecto. ¿Cuál era el cateto opuesto? En este. Delta E. Y la hipotenusa es D. Bien. ¿Y el coseno? Delta N sobre D. Perfecto. Bien. Ahora sí, vamos a ponerle valor a esto mismo, le vamos a poner valor numérico. ¿Sí? Vamos a considerar que el punto 1, a ver, quiero que vean. Vamos a ir a números redondos. El punto 1 tiene las coordenadas rectangulares, que serían, no sé, por ejemplo, 100 y 80. ¿Sí? Ese sería, vamos a ir a números redondos, así no sea más fácil los cálculos. ¿Está bien? Y el punto P2 va a tener coordenadas 200 y 150. No sé, estoy inventando. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. En el ejemplo de ayer, lo que hacíamos era, con las coordenadas polares de los dos puntos, perdón, las coordenadas rectangulares de estos dos puntos, P1 y P2, ay, pero no se ve, ahí está. Con las coordenadas, a ver, lo voy a poner más lejos. ¿Ahí se ve? Sí. Tengo los valores de las coordenadas, o sea, de las coordenadas del punto P1, o sea, este valor E1 y N1, y las coordenadas del punto P2, E2, N2. Perdón, N2, E2, ese es el orden. ¿Sí? Siempre empezamos por el norte. Bueno, a ver, quiero que ustedes me digan cuánto vale, vamos a empezar calculando los delta N y delta E. ¿Sí? Voy a hacer un rojo acá. Delta N. ¿Cuál sería el valor de N2? Delta N era N2 menos N1. 80 menos 100. ¿Cuánto vale N2? 80 menos 100. No, es N2. Ah, no. Recuerden que las coordenadas polares es N1, E1, ¿sí? Perdón.
Sería N2 menos N1. 200 menos 100. Perdón. N2 menos N1. ¿Cuánto es el valor de N2? 14. 200, ¿no? Sí, 200, perfecto. 200. Este vendría a ser nuestro N2. ¿Sí? ¿Y N1? 100. 100. Bien. Bien, este es nuestro N1. El resto sigue ahí, ¿entiendes? Sí, profe, por supuesto. De 10. Sí, profe. Yo sí, por lo menos. Bien. Bueno. 200 menos 100, ¿sí? Ese sería nuestro valor de delta N. 200 menos 100, ¿cuánto es? 100. ¿Sí? Delta N vale 100. Ahora vamos a calcular delta E. 150 menos 80. Bien, que vendría a ser desde E2 menos E1. ¿Sí? ¿Cuál es E2? El 150 me dijeron, ¿no? 50. Y el E1, 80. Entonces, 150 menos 80. Profe, Sí, ¿le puede correr la camarita un poquito más abajo? sí, perdón. Ahí está. Ahí está. Bien. Delta E, entonces E2 menos E1. E2 es 150, que es la coordenada este del punto 2, menos E1, que es 80, porque es la coordenada este del punto 1. ¿Sí? ¿Cuánto da acá? 150 menos 80. 70. 70. Bien. Ya tenemos el valor de delta N y el valor de delta E, ¿sí? Con estas dos fórmulas. ¿Sí? Ahora, el valor de D. Lo podemos sacar directamente reemplazando, ¿sí? Ya tenemos el valor de delta N, delta E, y solamente nos quedaría despejar D con la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Se entiende esto? Yo tengo D acá directamente. Borre, Sí. profe, ese borre. ¿Qué? Que lo borre si tenga lugar. Sí, sí, sí. Delta N 100 y delta E 70, ¿sí? Bien. Ahora vamos a calcular D. Venimos de Pitágoras. Ya directamente D lo despejamos, pasamos la raíz. Si está el cuadrado, pasamos la raíz al otro miembro. ¿Sí? Sería de delta N al cuadrado más delta E al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que les dije, primero resolver lo de adentro de la raíz, o sea, primero resuelven el cuadrado, después la suma y recién la raíz. ¿Sí? Siempre desde adentro hacia afuera. Vamos a hacer eso. Raíz, ¿cuánto sería delta N? 100. 100 al cuadrado, ¿cuánto es? 10.000. Más delta E al cuadrado, ¿cuánto es? 4.900. 4.200. 900. Ah, 900. Sí, 100%. Bien. Ahora, ¿cuánto da la suma?
4.900, ¿no? 14.900. Bien, 14.900. ¿Ahí ven? Sí, ¿no? Va un poquito más. 122,06, ¿puede ser? La raíz, esto sigue siendo de... ¿Cuánto da? 122.06. Perfecto. Esto sería, bueno, siempre es en metros. Estos valores siempre son en metros, a menos que lo contrario. Entonces, nuestro valor de D es 122,06. Este es el valor de D, ¿sí? Ahora lo mismo. Ya tenemos el valor de D, que es 122,06. ¿Sí? Ahora, 122. otra cosa nos faltaba calcular, el ángulo. ¿Sí? El ángulo lo podríamos, ya teniendo el valor de D, podemos directamente con cualquiera de estas tres fórmulas calcularlo, ¿sí? Vamos a hacerlo con la tangente, como vimos ayer. Pero tranquilamente podríamos hacer con el arco tangente, con el arco seno o con el arco coseno, ¿sí? O sea, despejamos este mismo ángulo. ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, yo puedo despejar desde acá, desde esta primera fórmula, puedo despejar el ángulo como el arco tangente del valor delta n. ¿Sí? Pero además puedo también, si quiero, despejar de alguna de estas dos fórmulas. El mismo ángulo como el arco seno delta E sobre D, perdón. O si no, como el arco coseno de delta N sobre delta, no, sobre D. Lo único que hice fue despejar tangente para el otro lado. Seno lo despejo para este lado. Y coseno lo paso para acá. ¿Sí? Eso es. ¿Me siguen hasta ahí? Cualquiera de las tres fórmulas podemos llegar a calcular el valor del ángulo. Vamos a hacerlo con el arco tangente. ¿Sí? Con la primera fórmula. Tenemos entonces un ángulo igual, despejando desde esta fórmula al arco. ¿Ven ahí, no? Sí. Al arco tangente de delta E sobre delta N. ¿Sí? Ahora, para resolverlo, primero resolvamos esta fracción, delta E sobre delta N. ¿Les parece? Delta E, ¿cuánto era? 70. Sobre 100. ¿Cuánto les da ese valor? 0,7. Está bien. Entonces, sería el arco tangente de 0,7. ¿Qué valor les da este? 0.01. A ver.
¿Estás seguro? Me da otra cosa. 34,99, ¿puede ser? Sí. Claro que eso habría que pasarlo a grados, minutos y segundos. 34,99 da un ángulo. Sí, ya no tengo para pasarlo ya. Hoy están ocupando calculadora científica, ¿no? Calculadora científica están ocupando. Uy. Apaga el micrófono, Guachaquén. Perdón. Hay que responderle a Gerardo. Yo voy a buscar si hay alguna aplicación en el teléfono con calculadora científica para que no gasten. Ahí está, 34 grados, 59 minutos. Cuando hablaba todo, como he dicho. No, ya hace rato estoy hablando. 59 minutos. Bueno, 31 segundos. ¿Sí? Este es nuestro valor del ángulo. ¿Sí? Ahí se entendió un poco mejor. Sí, profe, un poco más claro, sí. Bien. Este primer caso es cuando tenemos las coordenadas, entonces partimos de las coordenadas rectangulares como dato y nos piden las coordenadas polares, o sea, el ángulo de esta forma nos quedaría ¿cómo lo representarían ustedes a las coordenadas polares de estos puntos? A ver. Punto 1, 2. A ver. ¿Cómo decíamos que se representaba? Así, ¿sí? Este siempre con el ángulo y la distancia. ¿Ven? Entonces, nosotros ya tenemos el ángulo, 34 grados, lo voy a poner todo 59 minutos, punto y coma, y el valor de D, que era 122,06, ¿sí? 122,06. Entonces, de esta forma, nos quedan representadas las coordenadas polares de la alineación o de los puntos P1 y P2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, profe, acá estamos. Bien, ¿se entendió? O sea, nosotros partimos de datos con las coordenadas rectangulares de P1 y P2 y nos pedían las coordenadas polares de esta alineación de P1 a P2. ¿Sí? También. Este vendría a ser nuestro punto P1 y este nuestro punto P2. Y las coordenadas polares se representaban con el ángulo y la distancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? El ángulo que calculamos y la distancia D. ¿Sí?
que no les dije ayer, no sé si les va a entusiasmar un poco más o menos, pero vamos a intentar hacer un uso de instrumental también, no sé, una práctica en campo. ¿Sí? Ya vemos si usamos, qué conseguimos para usar, si algún nivel o estación o lo que consigamos. Ya vamos a ver los elementos que se usan normalmente en topografía. Bien. ¿Quieren que pasemos al otro? A ver si podemos resolverlo. Profe, Sí, disculpe, yo me tengo que retirar. Bueno. Después veo la grabación de la clase, cualquier bueno, cosa. no hay problema. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Dejo las fórmulas acá en este costado. Se salvaron que no estamos presencial, si no ustedes estarían en el pizarrón, no yo. Es mejor, profe, presencial. Lamentablemente, bueno, no se Mil puede. veces. ¿No hay ninguna posibilidad, profe, que sea presencial la clase? No que yo sepa, porque la universidad no está, están solo los administrativos, me parece. Sí, yo lo que he leído hace 2 días que es todo virtual. La UTN, lamentablemente, es así. Sí. Lo que sí podemos hacer, que estaría muy interesante, por eso les digo, es alguna actividad en campo. Ahí sí sería sí o sí presencial, de última nos dividimos en equipos o sea, en grupos y podemos llegar a trabajar con algún instrumental y hacer, pero al aire libre sería, digamos, o sea, en campo. Tengamos una clase de clande. Una clase clase. Sí, el tema es el lugar, no. En la universidad no creo que nos dejen. Bien. Bueno, volvamos al ejemplo del principio de la clase. En este caso, lo que nos dan serían las coordenadas rectangulares del punto P1, el valor del azimut, ¿sí? Y, ¿qué otra cosa más? Y la distancia D, ¿sí? ¿Quieren que anote, no sé dónde, por acá? Sí, ¿dónde se ve? Los datos, ¿sí? Partimos del punto P1, que tiene coordenadas rectangulares de 208 con 32, vamos a poner, y 175 con 42, ¿sí? Después tenemos el valor del ángulo, sería el azimut, que es de 124 grados, 20 minutos, 15 segundos. Y el valor de distancia de 1 y 2, entre 2, de 138,43 metros. ¿Sí? Bien, esos serían nuestros datos. Lo que nos piden es calcular las coordenadas del punto P2, ¿sí?
tenemos solamente las del punto P1 y sus coordenadas polares. Nos piden que calculemos las coordenadas rectangulares del punto P2. ¿Sí? Bien. ¿Qué usarían ustedes de estas fórmulas? ¿Qué usarían? Lo que yo les había dicho al principio es que si empezamos a repasar desde las fórmulas de arriba, delta N y delta E, no lo podemos calcular con estos valores, o sea, con esta fórmula, porque nos faltan las coordenadas justamente del punto N2 y E2, ¿sí? Del punto 2, que sería N2 y E2. Entonces estas fórmulas directamente no podemos usar. Lo que podemos hacer es sacar a través de esta fórmula, a través del ángulo, ¿sí? A través de la tangente, del seno o del coseno. Bien. De la tangente tampoco podemos, en realidad, porque tenemos dos variables. Delta E no lo podemos calcular y delta N tampoco, entonces no podemos hacer mucho. Vamos a intentar despejar desde el seno del ángulo, ¿sí? Si nosotros despejamos delta E de esta fórmula, ¿qué deberíamos hacer? Pasar de multiplicando, ¿sí? Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, desde acá nosotros tendríamos que delta E es igual a D, pasa multiplicando, por el seno del ángulo, ¿sí? ¿Tiene la calculadora a mano? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Reemplacemos. D, ¿a qué es igual? A 138,43 metros, ¿sí? 138,43 metros. Por el seno del ángulo. El seno vamos a hacer directamente con 124 grados, no nos voy a complicar más. 124, 20 minutos, 15 segundos. Me dicen el valor del seno del ángulo, seno de 124 grados. ¿Pudieron? ¿El seno sacar el profe me dijo o todo completo? No, el seno de 124, ¿cuánto les da? 0.82. Ajá. 0.82, bueno. 43. Por 138. 114.30. Bien. Ahí tenemos. Nuestro valor de delta E es 114,30. ¿Sí? Ahora, desde esta fórmula, vamos a calcular el valor de delta N. Delta N igual es lo mismo. Por el coseno del ángulo phi. Avísenme si lo está porque yo no me doy cuenta.
Volvemos a lo mismo, del D es 138,43 por el coseno, 124 grados, 20 minutos, 15 segundos. ¿Cuánto nos da eso? Menos 0,56 el coseno. Ajá, por 138,43. Menos 78,08. Bien. Delta N es igual a menos 78,08. Bien. ¿Sí? El valor de delta E y delta N. Ahora sí. Podemos calcular esta fórmula el valor de N2 y E2. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora vamos por acá. A ver, voy a borrar así tenemos lugar de vuelta. Delta E 114,30. Delta N es menos 78,08. Uy, sí, redeprolijo. ¿Sí? Ahora. Con esta fórmula podemos calcular N2. Empecemos con esto. Delta N tenemos que es N2 menos N1, ¿sí? Yo conozco el valor de N1, mi incógnita es N2, ¿sí? Entonces despejamos N2. ¿Cómo? Pasamos N1 que está restando, pasamos sumando. Entonces me queda delta N más N1 es igual a N2. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿no? Lo único que hice es de esta fórmula paso esto sumando acá. Porque está restando, entonces paso sumando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Reemplacemos, a ver. Delta N era menos 78,08 más N1. ¿Cuánto era N1? ¿Ven? Este sería N1. 208,22. Perfecto. Y este es E2. Perdón. Es E2. Bien. 208,32. ¿Cuánto da eso? 130,24. 130,24. Bien. Ahí tenemos nuestro valor de N2. Ahora, para calcular E2, vamos a hacer esto. Delta E es igual a E2 menos E1.
E1 lo conocemos, delta E también lo conocemos, nos falta saber E2. Entonces delta E más E1 es igual a D2. ¿Sí? Solo hace sumar. Delta E 114,30. Más E1, que es este valor, 175,42. ¿Cuánto les da eso? 289,72. Ahí tenemos nuestro valor de E2. Lo que nos pedía eran las coordenadas rectangulares del punto E2. Entonces, ¿cómo lo colocarían ustedes? ¿Cómo se representa? ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Cómo representábamos las coordenadas rectangulares? Así. Como está acá arriba. ¿Ven? Como Sí. N1, E1. En este caso nos piden el punto 2. Entonces sería P2. Y las coordenadas que pondríamos serían N2 y E2. Le doy yo. 130,24, punto y coma, 289,72. ¿Sí? Y ahí quedarían representadas ya nuestras coordenadas rectangulares del punto P2. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, como verán, siempre partimos de estas fórmulas. ¿Sí? Delta N, que era la diferencia entre las coordenadas N2 y N1, N2 correspondiente al punto P2, y N1 correspondiente al punto E1. Y delta E, E2 menos E1, también coordenadas este es del punto 2 y este del punto 1. ¿Sí? Después teníamos Pitágoras, que D al cuadrado es igual a delta N al cuadrado más delta E al cuadrado. Y con respecto al triángulo rectángulo, la tangente del ángulo, delta E sobre delta N, el seno delta E sobre D y el coseno delta N sobre D. ¿Sí? Siempre partimos desde esta fórmula. ¿Estamos? En el primer ejemplo lo que hicimos, directamente partimos de las coordenadas rectangulares del punto 1 y del punto 2 y pudimos calcular cuáles son las coordenadas polares de ese punto, de esa alineación, digamos, de coordenadas polares desde el punto P1 a P2. Y en este otro ejemplo lo que hicimos fue, con las coordenadas rectangulares del punto P1 y las coordenadas polares, pudimos obtener las coordenadas rectangulares del punto P2. ¿Sí? En resumen, digamos, lo que hicimos hoy. ¿Se entiende? ¿Están ahí? ¿Están vivos? Sí, profe, aquí Sí, estamos. profe, ya estamos. Sí, profe, está más clarito ya. Bueno. Bueno, nos va a quedar ver ahora, no ahora, ya vamos a ver la clase que viene. Para representar recta, esto nos sirve mucho a la hora de replantear, no es que mucho les quiera dar, son muy útiles cuando queremos hacer alguna alineación en algún replanteo, ¿sí? Que se usa mucho cuando queremos relevar algo en terreno, o ir al lugar y determinar
no sé, un área o una recta o lo que fuera, digamos, en el terreno, siempre es útil. Bien. Profe, Sí, ¿no tiene usted un par de ejercicios de eso? Porque lo hagamos, lo pasa por el campo, así lo bajemos. sí, sí. Ya voy a pedir ahora que me creen no sé qué sería, no es aula virtual, bueno, para que me creen de la materia, así cargamos todo ahí en la plataforma. De todas formas, yo todavía ni siquiera tengo el listado de quiénes son los alumnos, ya voy a pedir eso también, y si me los dan ahora, yo en la semana les voy mandando ejercicios, así ustedes los van haciendo y las dudas las vemos acá en clase. ¿Me parece? De 10. Sí, profe. Sí, profe. Quiero ideales. Sí, profe, está bien. Para mí está bien. Ujú. Bueno. No sé si sumó alguien más. Tenía Luna, Damián, Anabel Ruiz, que ya se fue, ¿no? Sí. Claudia, Acá, profe. Amar, Diego, Pablo, Mauro, ¿está? Sí. Sí, profe, presente. Godoy, Pablo Aguirre y Jorge. Ya salió, ¿puede ser? Sí. Hoy, ¿Alguien profe. más? Sí. Ah, Ariel, no te tenía notado. Ayer Sí, no yo, está profe. presente, profe. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que ayer no está presente. Pero estuvo temprano, ¿no? Bueno, No, profe. No estuvo. ¿Me anotó a mí, profe? sí, está Gerardo. Bueno, buen fin de. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Cualquier cosa ya les estoy pasando. Se van haciendo, ¿sí? Nos vemos, Bueno, profe. Chao, profe. Nos Chao, vemos. profe, nos vemos. Chao. Buen fin de semana. Hasta luego. Mucho, profe. Chao.